distintas escuelas han escrito de distintas maneras cartas a los papás para que estén más atentos, para que puedan seguir de cerca estos contenidos, porque están notando que cada vez desde una edad más temprana llevan a las aulas inquietudes o conocimientos que por ahí los exceden a ellos en todo sentido, y bueno, y hay que trabajarlo para saber de qué se trata. ¿Lo notan esto ustedes? Sí. Primero las damas. Primero las damas. Gracias. En realidad los chicos adquieren conocimientos y llegan a información cuando nosotros nos corremos como padres, cuando los docentes se corren, pero no desde la mala intención, sino que los padres y los docentes se cansan y los medios están siempre encendidos, ¿sí? El chico no puede, no termina de mirar, y cuando está viendo algo, como bien decías, aparecen otras cosas. Ahora, el estar permanentemente presentes a muchos también se les va a complicar, ¿sí? Porque no están permanentemente presentes, porque es demasiada la cantidad de estímulos que aparecen en la vida de los chicos, y cada vez más temprano, ¿no? Sí, bueno, en principio celebro la iniciativa de las escuelas que está queriendo armar un lazo con la familia. Este tipo de cuestiones se tienen que trabajar de manera conjunta entre la familia, entre las instituciones, y también por parte del Estado, por campañas que empiecen a advertir que los papás, en principio, tenemos que estar al tanto de en dónde están nuestros hijos. Una primera cuestión: nosotros, los papás, tenemos que saber qué perfiles tienen nuestros hijos en las redes sociales, si tienen Facebook, si tienen Instagram, a qué tipo de contenidos nuestros hijos advierten. Hoy por hoy hay filtros, hay montones de herramientas en el territorio de la informática que nos generan que podamos tener un grado de control. A ver, la vida es el arte de lo posible. Hasta cierto punto podemos tener un control sobre nuestros hijos, pero sí me parece importante que se enciendan estas alarmas desde la escuela, ¿no? Y que los chicos además sepan que ellos son los que pueden elegir en ciertas situaciones. No estoy hablando de los más chiquitos, sino después que ellos tienen que poder pensar si quieren o no quieren entrar a ciertos lugares, y no por el control que pueden ejercer los padres o los docentes, sino porque para ellos no está bueno, que los carga, que los llena de cosas que no pueden procesar en la escuela y no pueden procesar en la casa, ¿sí? Entonces, que sientan que tienen la posibilidad de elegir. Miren, ejemplos hay varios, ¿no? Sí. Por ejemplo, chicos que están sentados frente a Facebook y les aparecen estos famosos pop-ups, que son publicidades asociadas que se meten como intrusos en nuestra computadora, por ahí con chicas desnudas, por ahí con ofertas de contenido sexual concreto, o por ahí los dejamos a la mañana desayunando y uno quiere ver el noticiero y lo deja encendido, porque uno quiere ver el tiempo, la temperatura, más o menos cómo salir de casa, pero uno lo deja encendido y claro, los deja expuestos también a contenidos donde uno después casi, la tele está ahí encendida de fondo, pero ellos están absorbiendo esa información. Sin duda. Lo que se les puede aparecer mientras buscan en YouTube alguna canción que les divierte, deriva probablemente los jueguitos de la PlayStation, de la Wii, de todo esto, a veces de un contenido obsceno, violento, agresivo. Sí, sabes que muchas veces con los chicos trabajamos esto en los talleres, ¿no? Como ellos, sin darse cuenta, están brindando un montón de datos a Facebook o a otras redes, y por eso les aparecen las publicidades que les aparecen, ¿no? Sí. Digamos, que no me aparece la misma publicidad a mí, que soy una mujer de cierta edad, digamos, que a un chico de 10, 12 años. Cuando ellos empiezan a descubrir que alguien más los está mirando, empiezan por lo menos a pensar qué le están dando ellos a las redes. Ajá, es importante. ¿Sí? Esto para el uso responsable de, entonces se dan cuenta que a mí no me proponen los youtubers, ¿sí? Como opción, me proponen cosas que tienen que ver con mis gustos y mis preferencias y los datos que fui dando sin darme cuenta que los estaba dando. Muchas veces los padres no conocemos o no conocen la metodología, ¿sí? De la red que está, pero sí las cuestiones más de consejos de vida que le pueden dar a los hijos. Sí, también es importante que los chicos no pueden metabolizar ciertas cosas, porque hace falta cierta madurez emocional para poder entender ciertos fenómenos que aparecen en las redes sociales. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, lo que hay que hacer realmente es incorporar a lo que es la agenda intrafamiliar los grandes temas que pasan en la sociedad, porque no están en condiciones los pibes de ver directamente ciertas cosas que están asociadas a la crueldad, al sadismo, a la violencia, a toda una serie de cosas que el pibe, como no tiene la madurez emocional, no lo puede incorporar y
similar y empieza de alguna manera a trastornar un poco el alma del niño. Claro, y también desde este lugar me imagino que debe ser la inquietud de las escuelas, porque no lo pueden procesar ellos, no lo pueden madurar ellos, lo llevan a las aulas. Y también cómo trabajas con chicos chiquitos, por ejemplo, la violencia en la delincuencia, el miedo a determinadas situaciones, o por ejemplo, les cuento un caso concreto, el hijo de una amiga mía fue a jugar a la casa de un amiguito de segundo grado. Claro, ¿cómo no lo vas a dejar? Es un amiguito, conoces a los padres, conoces a la mamá, jugando. El chico al otro día le cuenta que habían visto sin querer una película de contenido pornográfico, segundo grado. Sí. Lo contó con culpa, desde luego, tampoco entendió que estaba viendo pornografía, pero le relató a la mamá 2 o 3 cosas, a la mamá se le pararon los pelos de punta. Claro, no, la otra madre, la que tenía el cuidado de las 2 criaturas, dijo, bueno, la verdad es que claro, no fue algo adrede ni mucho menos, pero eso tiene un control parental, eso se puede evitar. Eso se puede evitar. Eso se puede evitar. Sí, y aparte, ¿qué hacen los chicos con ese contenido después? ¿Qué les no pasa? lo pueden procesar. No lo pueden procesar. Todo lo que no se pueda simbolizar o procesar un poco traumatiza, si querés pensarlo, ¿eh? Digamos, porque para poder entender ciertas áreas de la realidad yo tengo que tener todo un andamiaje simbólico que los pibes no lo tienen. Pero bueno, particularmente en el caso de contás que nos llegan permanentemente a los que trabajamos. Sí, me imagino. Bueno, ahí estamos los papás, ¿no? En donde me parece que hay una gran crisis de los padres que, a ver, hay una cosa de no autorizarse un poco. Primero, hablar de los grandes temas. A veces los padres tienen vergüenza de hablar de ciertos temas con los hijos. Vos ya con un preadolescente, con un pibe de 8 años, 9 años, 11 años, vos podés hablar de cuestiones como tiene que ver las adicciones, podés hablar de tabaquismo, podés hablar de violencia, podés hablar de bullying, podés hablar de ciertas cosas de sexualidad. Ya desde chico vos podés empezar a poder, de alguna manera, darle cierto andamiaje simbólico para que cuando vayan a la realidad y se encuentren con eso, los pibes ya tengan un grado de procesamiento. Y nada más ni nada menos que de parte de los papás, que le explican lo que es esto, que le explican lo que es aquello. Por eso me parece que la cuestión del diálogo intrafamiliar es la gran salida para que esto sea menos traumático, ¿no? En este caso lo contó. Claro. Estuvo bien, digamos, al día siguiente lo pudo contar, algo a él le hizo ruido como para decir esto que hice me da culpa, no, lo planteó en su casa. Hay otros que se callan y cuando se callan a lo mejor después da más ganas de verlo y a lo mejor entienden cómo hacer para trampear los controles parentales. Entonces, evidentemente estos papás también habilitaron la posibilidad de que él lo cuente y a veces esto lo hacemos sin darnos cuenta, no es una intención consciente el abrir el espacio, se puede ejercitar, pero en realidad hay espacios familiares que abren la posibilidad de que los chicos expresen lo que los angustia. Otro tema que angustia mucho a los padres, seguramente ustedes deben estar en contacto con esto, es una moda, un juego que está de moda que se llama Charlie Charlie, que tiene que ver, entiendo yo, con una especie de juego de la copa, algo medio esotérico, a donde ha devenido en algunos casos en suicidios. Porque esto termina, en algunos casos, con una incitación a que se quiten la vida vía WhatsApp, como que se convoca a participantes, y ha habido casos concretos de esto. Yo no sé si ustedes están al tanto o no, pero las escuelas sí, y en este comunicado, este es uno de los tantos que, claro, a donde se dice concretamente, por ejemplo, dice, en algunos casos han hecho referencia a los chicos a videos con contenido violento o juegos que invocan a un espíritu, como el juego Charlie Charlie. Esto está circulando en muchos colegios y está preocupando y mucho. Sí, algo escuché en estos días, salió algo del tema. Mirá, en principio es importante para no alarmar a la audiencia que este tipo de cosas impactan sobre la personalidad de base del niño. Hay muchos pibes que por ahí, porque tienen una base más sólida, afectiva, una base familiar donde hay más diálogo, pueden ver ese juego y por ahí no les dispara ninguna situación de violencia o de autoagresión. Pero este tipo de cosas siempre donde impactan, en los más frágiles. En los solos. En los solos, en los chicos que les falta contención familiar. Entonces, bueno, y por WhatsApp decís vos que es... No sabía que se contactan con el espíritu y les manda un mensaje. Mira, ahí estamos viendo una imagen. Esta es el lápiz. Es claro, es como como un círculo que se traza ahí en la hoja. Algunos, los más inocentes, le preguntan, entre comillas, a este espíritu, ¿quién gusta de mí? ¿Gusta fulanito de mí? Sí, no, contesta este famoso espíritu. Pero en otros casos esto derivó en suicidios. Dejó de ser un juego, porque hasta cierto momento nosotros jugábamos al juego de la copa, ¿no? Y hacíamos todo esto con las letras y la movíamos con el dedo, y cuando es en el plano del juego es un tema, y cuando ya entra a no simbolizar y a creer que esto está pasando, ya es otro tema que impacta sobre la personalidad del chico, como decía Gervasio, ¿no? Como que hay algo previo, no es algo que en ese momento aparece, pero sin duda todo lo que uno pueda conocer de los juegos, de la actividad de los chicos en red o cuando se juntan o en la escuela o en el patio, bienvenido sea como para poder
sin desesperarse y sin alarmarse, poder intervenir y poder opinar, poder compartir con los chicos qué pensamos de eso que están haciendo. Yo creo que ser padres es tomarse mucho el trabajo, ¿viste? Es tener mucha paciencia y tomarnos mucho el trabajo frente a cada cosa. Todos estamos cansados, todos trabajamos mucho, salimos temprano muchas veces, llegamos tarde, los fines de semana queremos ir a jugar al fútbol, ir a jugar al tenis, queremos hacer nuestras cosas también. Sí, totalmente. Pero me parece que es importante como dar el mensaje de que tenemos que tener presente que tenemos que tener un grado de diálogo y de cierto control normal sobre nuestros, todos los días un poquito, y no todo de golpe cuando nos encontramos que un hijo está sintomatizado o en estado de terror. Todos los días un poquitito. O que es víctima de bullying, o que lo dejan solo, o que hace bullying, o que hace bullying. O que lo ve y está naturalizado el sufrimiento del otro, entonces no dice nada. Hace poco también otra de las cosas que, esto ya no como periodista sino como mamá, me comentaba una mamá que conozco que se había enterado por su hija de 5 años que le habían dicho gorda. Lo que esto había despertado, por ahí no tanto en esa nena, pero sino en la mamá. Y cómo la mamá fue tremendamente exaltada al colegio a pedir explicaciones y cómo también el colegio a veces, bien lo hemos hablado algunas veces, puso un límite y dijo, está bien, gracias por traer esta inquietud, pero lo vamos a trabajar adentro del aula, entre los chicos. Y citó a las dos nenas, con la psicopedagoga y con, me imagino, la maestra de sala, a poder resolver esta situación, porque en definitiva esto por supuesto que le lastimaba a la mamá, pero había que ver qué pasaba ahí, entre esos pares, y alguna vez esos nenes. Hablamos de esto de las madres o los padres que se identifican con lo que le pasa al hijo, entonces ya no es la nena la gorda, sino es la madre la gorda, ¿no? O ya no es el nene el que se deja pegar, sino es el padre el que siente que le están pegando a él. Lo mejor que se puede hacer es acercarse a la escuela, establecer este lazo y poder abordar esto como emergentes de los chicos. Que un chico, una nena de 5 años se vea gorda tiene que ver con algo que excede la escuela, que tiene que ver con lo social, con la familia, con los modelos, con las aspiraciones. Entonces, que esto surja permite trabajarlo desde la escuela, pero siempre en lazo, como decíamos antes, con las familias. Yo creo que también es importante que tener una visión humana de las cosas, ¿no? En el sentido de que controlar las pasiones a los padres a veces les cuesta. Ven que el chiquitito trae una angustia y puede ser que nos pongamos un poco nerviosos, que nos angustiemos, que proyectemos, que nos identifiquemos masivamente con ese hijo que está padeciendo, pero ser padres responsables también es saber que tenemos que tener un grado de control de nuestros impulsos y de nuestras emociones. Está bien. ¿Entendés? Primero porque eso es un buen modelo para el nene. Claro. Papá no pierde el control, mamá no pierde el control frente a la situación que yo le llevo. No va ofuscada al colegio, no va a un quilombo infernal. Claro. No. Primero, para modelo de ese hijo que está padeciendo, ve un papá y una mamá sólida que escucha y que interviene, pero con un grado de control de los impulsos, porque si no es ir al colegio y reproducir la violencia. Darle desborde al que necesita borde, al que necesita contención, claro, la madre desbordada. Y dejar ese canal abierto en casa para que el hijo siempre cuente aquello si que no le pone mal, más. porque si a la mamá se desborda y le hace mal y no puede y se enoja y le empieza a preguntar a ese chico, el chico va a decir, bueno, no, yo no le cuento más nada a mi mamá porque mi mamá se pone como loca. Mirá la que armó. Claro. Eso incrementa el silencio en los chicos. Claro. Exacto. Esto incrementa el silencio. Exacto, pero sí, decime, María, No, porque perdón. buscan proteger a los padres. Sí, muchas veces cuando los ven a los padres tan angustiados por lo que él les contó, empieza el chico a querer protegerlo y a querer contener al padre desbordado. Bueno, lo contaba recién, está vinculado de alguna manera esta mamá del corazón, con un corazón gigante, que era Jessica, en el living, cuando ella por primera vez escucha que esta chiquita era víctima de abusos sexuales y le cuenta hasta un punto y ella se quiebra, se pone mal, la nena dejó de contar. Claro. Empieza a proteger porque al la otro. protegió. Claro. Es importante esto, pero lo más importante me parece es entender que tiene que haber un vínculo directo entre la familia, la escuela, y que tiene que ser un canal, dos andariveles permanentemente en contacto con un feedback y que puedan retroalimentarse, ¿no? Desde el punto de vista educativo. Sin duda. Y tener presencia como padre. Yo sé que, y yo insisto siempre con esto, porque a veces es piola no plantear situaciones ideales en la vida, ¿no? Pero los papás tenemos que estar en la institución de nuestros hijos. Tenemos que ir, tenemos que conversar con los docentes, tenemos que ir a los actos, tenemos que ver qué se respira, cuál es el clima emocional de ese colegio. Tenemos que animarnos a meternos en las instituciones, no como controladores de un lugar paranoide. No como veedores. Sino como parte de poder respirar, si querés, el clima emocional que hay en las instituciones por donde transitan nuestros hijos. Puede ser la institución escolar, puede ser un club, puede ser, bueno, cualquier tipo de actividad en donde vayan nuestros hijos. Autorizarnos. Estar al tanto, ¿no? Y estar. Ser padre es estar.
No, y respirar el clima, ¿no? Esto, claro. ¿Qué se siente? Ahora, lo difícil a veces es encontrar el lugar justo para entrar, porque hay padres, hay madres que quieren involucrarse en decisiones que tienen que ver con las autoridades escolares. Entonces, le quitan el lugar que tiene la escuela. Entran fuera de horario, quieren retirar al chico, lo llaman por teléfono en horario de clase, entonces no se puede usar el celular, pero el padre o la madre se mete, digamos, entonces acordar, familia, escuela, cuáles son las reglas, cuáles son las normas, establecer acuerdos de convivencia y cada uno desde su lugar poder cumplirlos y ser consciente de lo que está haciendo. Gracias, lo importante es que hay alguien que, como la escuela, a la que tantas veces señalamos, que los está mirando de cerca y que quiere saber qué pasa. Y en ese qué pasa, a veces estamos nosotros los papás, a donde a veces tenemos que estar un poquito más sin que esto signifique controlarnos, sino estar cerca de ellos, saber qué les pasa y a qué están expuestos. Vamos a seguir ocupándonos de este tema porque ustedes, los más chicos, nos preocupan y mucho.